eh, con el doctor Germán coordinamos para el examen. Eh, Ahora pues anatomía 1 también los ingresantes, entonces está un poquito complicado porque se satura a veces el, el, el sistema, ¿no? Se satura. El, ese es el problema ahora. Antes teníamos el problema de las aulas, ¿no? Ahora tenemos el problema de tenemos ahora el problema de las, tenemos el problema de que se satura el sistema, ¿no? Antes teníamos el problema del, que no había aulas, ¿no? Uf, ustedes hubieran visto cómo era en esas épocas, terrible, y con promociones tan grandes como las de ustedes, ¿no? Tomábamos mm, en 5 ambientes, me acuerdo, en el pabellón S, el auditorio, tomábamos en el pabellón S, tomábamos en el Zoom de medicina, ¿no? El salón de usos múltiples de medicina, que era en el pabellón C, el último piso, y tomábamos en las aulas grandes, ¿no? Que era en el pabellón 200, el aula B205, el pabellón B y el aula 305. Entonces eran en 4 ambientes se tomaba, ¿no? En el, en el auditorio, el pabellón ese, era un auditorio, ¿no? Ahí entraban como 150 más o menos, ¿no? Y las otras iban entrando el resto, ¿no? Entonces era terrible y necesitábamos estar toditos los docentes ese día, ¿no? Y, y nos distribuíamos, ¿no? Habían 2 docentes se quedaban en el auditorio, 2 docentes se quedaban en los otros ambientes. Entonces necesitaba toda la plana docente. Terrible, así era como se tomaba, ¿no? Ahora tenemos el problema de que se satura. Bien, muy bien chicos, entonces están viendo la imagen perine. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, entonces vamos a... Bien, entonces ahora vamos a ver lo que es este periné, ¿no? Hemos visto todito lo que era pelvis, diafragma pélvico, todo, ¿no? Entonces periné es el área que se encuentra, digamos, debajo de el piso pélvico, ¿no? ¿Ya? Diríamos, debajo de eso y limitado por la piel, ¿no? Es un área que tiene este aspecto, ¿no? Es esta zona de acá, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ver que este periné tiene una forma romboidal, ¿no? ¿Ya? Y vamos a ver qué es el periné anterior, qué es el periné posterior, ¿no? Eh, el periné posterior también nosotros lo conocemos como región anal, es común para hombres y mujeres, ¿no? ¿No? La estructura que vemos ahí, la vascularización que vemos ahí es común para hombres y mujeres. Y el periné anterior, que es esta zona de acá, el periné anterior es eh, tiene características particulares para hombre y mujer, ¿no? Ya que ahí vamos a ver generalmente los genitales, ¿no? Externos, ¿no? Pero puede establecerse analogías entre ambas, entre el hombre y la mujer en este perine anterior, ¿no? Bien, entonces antes de entrar propiamente a perine, eh, acá un repaso de lo que es la irrigación, ¿no? Vamos a ver de pelvis y de perine, ¿no? Entonces,
cuando hablamos de irrigación de pelvis y perine, tenemos que abocarnos a lo que es la arteria ilíaca interna, ¿no? Entonces, ya sabemos, ¿no? Lo hemos repetido hasta el cansancio, que la ilíaca común, que nace de la bifurcación de la aorta, ¿no? El aorta se bifurca en las ilíacas primitivas o comunes. Hablar de ilíaca primitivo común es lo mismo, ¿ya? Esta se divide en la ilíaca externa y la ilíaca interna, ¿no? Y la ilíaca interna es la que nos interesa, ¿no? Ya saben que la ilíaca externa es la que irriga todo la que se va, ¿no? Y irriga el miembro inferior, ¿no? La ilíaca externa es la que se convierte en femoral cuando cruza eh, el ligamento inguinal, ¿no? Sin embargo, de esta ilíaca externa hay vasitos que van a terminar de esta ilíaca externa irrigando parte del periné, ¿no? Como son los vasos pudendos externos, ¿no? Que nacen de la femoral, ¿no? Que es la continuación de esta ilíaca externa, y vamos a ver que se encargan de irrigar las estructuras superficiales, la piel de la región anterior, ¿no? La región anterior del escroto, en el caso del hombre, y la región anterior de los labios mayores, en el caso de la mujer, ¿no? Y la vulva, ¿no? Irrigado por esta pudenda externa. Muy bien. Entonces hay vasitos de esta ilíaca externa, ¿no? Como las pudendas externas, que son dos, ¿no? Y antiguamente llamadas superficiales profundas, ahora superior e inferior, ¿no? Muy bien. Ahora, el otro vasito es ¿no? Que ya lo hemos repetido hasta el cansancio, la ilíaca interna, que sí, ¿no? Da prácticamente casi toda la vascularización de esta región pélvica y perineal, ¿no? Entonces, esta ilíaca interna también es conocida como arteria hipogástrica, ¿no? Entonces, va a dar dos troncos, ¿no? Un tronco anterior y un tronco posterior, ¿no? Eh, de ambos troncos, del anterior y posterior, pueden nacer vasos viscerales y vasos parietales, ¿no? Bien, entonces el primer vasito que nace, y en esto sí es casi constante, ¿no? El primer vasito que nace de la, de la, de la, el tronco anterior de la hipogástrica viene a ser esta, ¿no? La arteria umbilical, ¿no? La arteria umbilical, ¿no? La cual va a dar origen a dos o tres arterias vesicales superiores, ¿no? Que se encargan de dar irrigación cuando pasan cerca al vértice de la vejiga y dan estos vasitos para irrigar la parte superior de la vejiga, ¿no? Y después se continúa esta arteria umbilical, ¿no? Para obliterándose, constituyendo los ligamentos, eh, los ligamentos, umbilicales laterales, ¿no? ¿Ya? No se olviden que el medial es el uraco, ¿no? O sea, el resto fibrosado del uraco, ¿no? Muy bien. También, ¿no? Puede dar, ¿no? Acá están poniendo las vesicales superiores, ¿no? Acá hay unos nombres medios extraños, miren. No sé qué idioma será este. Vesicales. Acá también les ponen, ¿no? Pero en realidad esta de acá, la que nace cerca al origen del umbilical, es la vesical media, ¿no? También conocida como arteria vesículo deferencial o arteria deferencial, ¿no? Que es un vasito que se origina de cerca del nacimiento de la arteria umbilical, ¿no? Y que origina precisamente vasitos para la arteria deferencial que irriga la deferencial, el conducto deferencial, ¿no? Cerca a su desembocadura. Y de ahí lo acompaña la arteria deferencial
hasta el testículo, a la arteria diferencial, al conducto diferencial, perdón, ¿no? Entonces, esta arteria diferencial que nace, o llamada también vesical media o vesículo diferencial, esta arteria es la que nace cerca del nacimiento de la arteria umbilical, ¿no? ¿Ya? Y como dice su nombre, la arteria que eh, va hacia el conducto diferencial, ¿no? La irriga y también acompaña a este conducto diferencial, lo acompaña en su trayecto extra pélvico, ¿no? Muy bien. El siguiente vasito que vamos a tener es la arteria obturatriz. El nacimiento de estos vasos ya puede variar un poquito, ¿no? Puede haber algunas diferencias, ¿no? ¿No? En el nacimiento de estos vasitos, ¿no? Entonces tenemos la, la arteria obturatriz, acá la tenemos, ¿no? Obturatoria también la llaman. Es un vaso que nace y se pega hacia las paredes de la pelvis y se va dirigiendo hacia adelante hasta llegar al conducto subpubiano. El conducto subpubiano o conducto obturador. ¿Ya? Este vasito será el que se encargará de irrigar estructuras del miembro superior, ¿no? Se encargará de la irrigación del obturador externo, etcétera, ¿no? Todos esos vasitos que vimos y que irrigaban la parte supero-interna, perdón, del músculo, ¿no? Muy bien. Luego tenemos este vasito de acá, ¿no? Que son las arterias vesicales inferiores, ¿no? Importantísimo este vasito porque irriga la parte inferior de la, de la vejiga, pero también de estas vesicales inferiores van a nacer vasitos para la arteria, van a nacer vasitos prostáticos para la próstata, ¿no? Para la próstata, ¿ya? Entonces, nacen para la próstata, ¿ya? Y de ahí, recordemos que estos vasitos de la próstata van a nacer los vasitos que van a encargarse de irrigar la uretra, ¿no? La uretra prostática, ¿no? ¿Ya? Entonces no nos olvidemos de eso. Luego tenemos la arteria, ¿no? Hemorroidal media o llamada también arteria rectal media, ¿no? Que se encarga de la irrigación del recto, ¿no? ¿Ya? Esta arteria rectal media, ¿no? Esta arteria rectal media, esta, es, inconstante, ¿no? Puede faltar, ¿no? Entonces, recordemos que la irrigación ¿no? La irrigación de la, perdón, la irrigación del recto está a cargo de las hemorroidales superiores o rectales superiores, ¿no? De las rectales o hemorroidales medias y de las rectales hemorroidales inferiores, ¿no? Las rectales superiores, recuerden que es rama final de la arteria mesentérica inferior, ¿no? ¿Ya? Se irriga la parte superior y no se olviden de que esta rectal superior aborda al recto por la parte posterior, ¿no? Y de ahí se bifurca, ¿no? En dos ramitas, ¿no? Que es derecha e izquierda que contornean al recto, ¿no? La hemorroidal media, que es esta de acá, ¿no? Se encarga de irrigar la parte media, ¿no? Y la hemorroidal inferior, que se encarga de irrigar la parte inferior del recto y el conducto anal, ¿no? Y esta es la que nace de la pudenda interna, ¿no? La pudenda interna, que es también rama de este tronquito, ¿no? Muy bien, entonces luego tenemos acá la arteria pudenda interna, ¿no? Acá la tenemos, ¿no? Eh, la arteria pudenda interna. Acá hay algunas variedades, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, su libro de Hollish les menciona
¿no? Que como ramas terminales tenemos a la pudenda interna y a la isquiática o glútea inferior, ¿no? A la isquiática o glútea inferior, que acá las vemos, ¿no? La pudenda interna y la isquiática o glútea inferior. Sin embargo, esta glútea inferior en este esquemita está saliendo un poquito por arriba, ¿no? Generalmente nace por acá, pero bueno, son variedades que se pueden presentar, ¿no? Ambas, la glútea inferior o isquiática y la pudenda interna, estas dos son las ramas terminales del tronco anterior de la hipogástrica o ilíaca interna. Estas, si bien nacen en la pelvis, van a tener, van a irrigar estructuras fuera de la pelvis, ¿no? La isquiática o glútea inferior va a irrigar estructuras en región glútea y la pudenda interna es el vaso primordial, digamos, en lo que es irrigación de región perineal, ¿ya? Entonces, ambos abandonan la región pélvica, abandonan a nivel de la escotadura ciática mayor o agujero sacrociático mayor, ¿no? Entonces recordemos que este agujero sacrociático mayor se encuentra un músculo ahí, que es el músculo piramidal, ¿no? Ocupando casi todo esto. Entonces, ¿por dónde abandonan? A través del resquicio, el espacio que se encuentra entre el borde inferior del músculo piramidal, ¿no? El borde inferior y el isquiococcigio subyacente, ¿no? Por ahí sale, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuando veíamos en región glútea que había elementos vasculonerviosos que salían, emergían por el borde inferior del músculo piriforme o piramidal, ¿no? Entonces ahí tenemos estos vasos, ¿no? La arteria pudenda interna más hacia la línea media, emerge más tirado hacia adentro, hacia la línea media, y la isquiática más hacia afuera, ¿no? Muy bien, entonces esta isquiática o glútea inferior se llega a la región glútea y se encarga de irrigar estructuras musculares de la región glútea. En cambio, la pudenda interna aparece efectivamente en la región glútea, pero tiene un recorrido breve en la región glútea, ¿no? Se ubica por detrás del ligamento sacrociático menor o sacro espinoso, que recordemos se ubica por detrás del isquiococcigio. Es más, algunos consideran a este ligamento sacrociático menor o sacroespinoso como una modificación de parte del isquiococcigio, ¿no? Bueno, entonces pasa por detrás de estas y llega a lo que es el, el agujero sacrociático menor, ¿no? O escotadura sacrociática menor, y por ahí se mete, pero ya no va a regresar a región perineal, perdón, a pélvica, sino a región perineal, ¿ya? Me dan disculpas, estoy con la garganta un poquito. Espero que no sea un efecto de la vacuna, ¿no? Como les comento, ¿no? El viernes a través del colegio médico han vacunado, ¿no? A todos los médicos, porque estaban vacunando a todos los médicos que trabajaban en salud, en el MINSA, ¿no? Pero toda la legión de médicos independientes, como nosotros que trabajamos en la universidad, y trabajaba en una clínica, ¿no? Entonces, somos independientes, ¿no? Recién nos han vacunado. Y el viernes ha sido un tumulto, cantidad de gente. He estado como 3 horas para que me vacunen. Y estoy ahorita con un pequeñito fastidio en la garganta, pero puede ser, ¿no? Puede hacer efectos de esto. Pero es importantísimo, ¿no? Las vacunas. Ustedes, chicos, no sé cuándo los vacunarán, ¿no? Se habla, ¿no? De que de repente a partir de julio, agosto, se puede hacer una modalidad semipresencial,
No sé a qué se referirán con semipresencial, ¿no? Estaremos presentes los docentes con la mitad de alumnos, no sé, no tengo idea. Pero hay un requisito fundamental, que ustedes tienen que estar, eh, vacunados, ¿no? Esa es una condición que estamos poniendo, ¿no? Para que podamos reencontrarnos. En el caso de ustedes ya no, ¿no? Eso sería para la promoción que está haciendo Anatomía uno con el doctor Germán, con ellos posiblemente, ¿no? Ustedes no, pero yo les reitero un compromiso, ¿no? Que es el de cuando algún día volvamos, ustedes cuando quieran puedan ir al anfiteatro y repasar todo esto, ¿no? En los cadáveres. Entonces, por mi lado no habría ningún problema, yo tendría abiertas las puertas del anfiteatro, ¿no? Pero como les digo, bajo esas condiciones, que ustedes estén vacunados, que no haya hacinamiento y que ya volvamos, ¿no? A lo presencial, ¿no? Bueno, entonces van a disculpar si de rato en rato paro para aclarar un poco la voz. Entonces, esta arteria pudenda interna, como estamos viendo acá, regresa, pero regresa al periné. ¿Y dónde se va a ubicar? Va a entrar a la parte posterior del periné, que ahorita vamos a ver que es la llamada fosa isquiorrectal, ¿no? Entonces ahí entra la pudenda interna, ¿ya? Y se va a meter ya en región perineal, en la parte posterior, lo que es la fosa isquiorrectal, se va a meter a un conductito. Es el conducto pudendo o conducto de Alcott, ¿ya? Este conducto está formado es un conducto aponeurótico, está formado por aponeurosis. ¿La aponeurosis de quién? La aponeurosis del obturador interno. Recuerden que el obturador interno, este músculo, formaba parte de la pared de la pelvis, ¿no? Entonces, formaba parte de la pared de la pelvis, eh, ¿no? De la pared interna, la pelvis, ¿no? Entonces, este obturador interno es un músculo que se va tanto en pelvis como en perine, ¿no? Recordemos que un espesamiento, un engrosamiento de esta aponeurosis constituía lo que conocíamos como el arco tendinoso, ¿no? En el cual se insertaba el componente iliococcigio del elevador del ano, ¿no? ¿Ya? Entonces, hacia abajo continúa el obturador interno. Hizo aponeurosis también que tapiza la cara interna, solo que acá esta aponeurosis es la que va a formar ese conductito que es el llamado conducto de Alcott o conducto pudendo. Entonces la arteria pudenda interna se mete por ahí, por ese conductito, ¿ya? Y avanza, ¿no? Por el perineo, por la fosa isquiorrectal, ¿no? Pero apenas ingresa al conducto de Alcott, esta arteria pudenda interna va a dar un vasito, que es la hemorroidal inferior, ¿no? O rectal inferior, la cual se dirige hacia el conducto anal, cruzando la fosa isquiorrectal, ¿no? Se dirige y se encarga de irrigar el conducto anal, ¿no? Y la parte inferior del recto, ¿no? El resto de la arteria pudenda interna continúa en el conducto de Alcott hasta más o menos la parte anterior del conducto de Alcott o conducto pudendo, donde ya llega a la parte casi anterior de la fosa isquiorrectal, va a originar los vasos perineales, ¿no? Estos vasos perineales van a cruzar, también a atravesar el conducto pudendo, ¿no? Dando la arteria transversa, ¿no? La arteria transversa y la arteria perineal. Esta arteria perineal es la que se va a encargar de irrigar los músculos del perineo, ¿no? Y la parte posterior del escroto, en el caso del varón, y la parte posterior de los labios mayores en el caso de la mujer, ¿no? Ahora, el resto de la arteria pudenda interna continúa por una prolongación superior de la fosa isquiorrectal, que ya lo vamos a ver en un momento cuál es esa prolongación. Se va por esa prolongación y se ubica esta prolongación anterior de la fosa isquiorrectal,
esta prolongación anterior tendría como techo el elevador del ano, ¿no? Y como piso el diafragma urogenital, que ahora lo conocemos más como membrana perineal, ¿no? Se me está cerrando un poquito. Entonces, estas como techo el lavado del ano y como piso el diafragma urogenital o membrana perineal, ¿no? Entonces va por esta prolongación anterior por encima de este diafragma urogenital o membrana perineal, va por ahí, y después la perfora para dar los vasitos perineales, que vamos a ver que son, lo vamos a ver en perinea anterior, ¿no? Que son la arteria vulvar, ¿no? O bulbo vestibular en el caso de la mujer, ¿no? Vulvar para el bulbo de el cuerpo esponjoso, ¿no? Que irriga la uretra, va a dar los vasitos para las glándulas bulbouretrales y va a dar la arteria dorsal del pene, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces muy importante esta arteria pudenda interna en lo que es todo lo que corresponde a región perineal, ¿no? Y la otra que es la glútea inferior, ya les expliqué, sale e irriga. Esta la vimos, ¿se acuerdan? En el miembro inferior, ¿no? Muy bien. El tronco posterior, ¿no? De la arteria ilíaca interna o hipogástrica va a dar, ¿no? Los siguientes vasitos, va a dar la arteria iliolumbar, ¿no? Que puede nacer como un tronco, ¿no? Tronco común la iliolumbar, o pueden nacer el componente ilial y el componente lumbar independientes, ¿no? Entonces, la iliolumbar, ¿no? Va a tener cuando nace de un tronco común, se va a dividir en una rama ilial que se va a ir a la fosa ilíaca, va a irrigar al músculo ilíaco, aquel que se origina en la fosa ilíaca, y el componente lumbar que asciende hasta la región lumbar. Este componente lumbar, asciende hacia la región lumbar, va paralelo, ¿no? A la columna lumbar y va a dar pasitos que van a entrar por los agujeros de conjunción de las vértebras y se mete hacia lo que es el conducto raquídeo, ¿no? Las otras ramitas del tronco posterior son estas, las arterias sacras laterales, que pueden ser dos o pueden ser más, ¿no? Si son dos, van a tener una superior que se mete por el agujero, el primer agujero sacro anterior, y las otras siguen y se van metiendo, ¿no? La otra sigue y va dando vasitos que se van metiendo por los agujeros sacros anteriores, ¿ya? Finalmente, tenemos la arteria glútea superior, o llamada glútea a secas, ¿no? Esta abandona también la región pélvica, pero esta sale a la región glútea, pero no por el borde inferior del músculo piramidal, sino por el borde superior del músculo piriforme o piramidal, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? El piramidal, ¿no? Había elementos vasculonerviosos que también salían por la parte superior, ¿no? ¿Se acuerdan? Que era la arteria glútea superior y el nervio glúteo superior, ¿no? Muy bien, entonces esa es la irrigación de toda esta zona, ¿no? Eh, con respecto a, ya les decía, a la arteria ilíaca externa, ¿no? Va a tener las pudendas externas que van a irrigar la parte anterior del, del escroto, ¿no? La parte anterior del escroto, ¿no? Y de los labios mayores en la mujer, ¿no? Entonces acá lo mismo, ¿no? Para que vean, ¿no? La, este es el muñoncito que queda de la ilíaca externa, la ilíaca interna, tronco posterior, perdón, tronco anterior, perdón, sí, tronco posterior, ¿no? Y toditas las ramitas. Acá, de este tronquito anterior, nace otro vasito en el caso de la mujer, que se va precisamente a esto, que es el
útero, ¿no? Que es la arteria uterina, ¿no? ¿Ya? La arteria uterina, que recordemos que esta arteria uterina, cuando nace del tronco anterior de la hipogástrica, tiene un trayecto que va pegado a las paredes de la pelvis, ¿no? Y después, más o menos a la altura de la base del ligamento ancho, se incurva y tiene un trayecto transversal siguiendo la base del ligamento ancho para abordar al útero, alcanzándolo a la altura del istmo, ¿no? Es decir, de la unión del cuerpo con el cuello, ¿no? ¿Ya? No nos olvidemos la relación que tiene esta arteria uterina con el uréter en la mujer, ¿no? Ese cruzamiento que tienen, ¿no? Muy bien, entonces no nos olvidemos de que la arteria uterina llega hasta el istmo, ¿no? Esta arteria uterina puede dar los vasitos, puede dar vasitos para cervicales, para el cuello, y vasos vaginales, ¿no? Para las ramas vaginales, ¿no? Y de ahí recordemos que esta arteria uterina asciende, ¿no? Por la cara lateral del útero hasta llegar al ángulo superior, donde va a dar lugar a dos vasitos, ¿no? Que uno es la arteria tubárica, que acompaña la trombouterina, y otra es la arteria, este, la rama ovárica para el ovario, ¿no? Y esta rama ovárica, no nos olvidemos, se anastomosa con la arteria ovárica, que es de origen alto, ¿no? A nivel de la aorta, ¿no? Y que llega al ovario a través del ligamento lumbo ovárico o ligamento suspensorio del ovario, ¿no? Se anastomosan ambas y forman un arco a partir del cual nacen los vasitos que van por el mesovario para finalmente abordar al ovario a nivel del borde anterior, a nivel del hilio del ovario, ¿no? Muy bien, ¿no? Eh, bien, entonces ahora vamos a entrar a lo que es perine, ¿no? Compartimiento superior, ¿no? Eh, Superficial, perdón, del organismo, ¿no? Es lo que se encuentra por debajo del diafragma eh, pélvico, ¿no? Debajo del diafragma pélvico, ¿no? Todo lo que se encuentra y que se encuentra limitado por la piel, ¿no? Entonces, esto normalmente, ¿no? Limitado por piel y diafragma pélvico, ¿no? Separado de la cavidad pélvica por la fascia de la cara inferior del diafragma pélvico, ¿no? Entonces, es lo que se encuentra debajo, ¿no? Y separado de la cavidad no solo por el diafragma pélvico, sino por la fascia que cubre la cara inferior de este diafragma pélvico, ¿no? Entonces, miren, eh, es una estructura que, acá lo tenemos, que en realidad tiene la forma, ¿no? Posición anatómica, región estrecha en la porción, tiene la forma de un rombo, tiene la forma de un rombo, ¿ya? Tiene la forma de un rombo. En este esquema, ¿no? Acá está punteadito, miren, punteado, ¿no? La forma de un rombo, ¿no? La forma de un rombo, ¿ya? Área romboidal nos dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, si nosotros trazamos en este rombo, visto desde abajo, ¿no? En este rombo trazamos una línea que una ambas en la parte anterior de las tuberosidades isquiáticas. Este rombo se va a dividir en dos triángulos, un triángulo anterior y un triángulo posterior. Un triángulo anterior y un triángulo posterior, ¿ya? Entonces, este rombo se divide en dos partes, un triángulo anterior y un triángulo posterior. El triángulo anterior es lo que conocemos como el periné anterior o región urogenital, y algunos lo llaman perinea secas, ¿no? ¿Ya? El triángulo posterior es lo que nosotros conocemos como periné posterior o región anal, ¿ya?
o región anal. Común este triángulo posterior o región anal o perine posterior es común para hombres y mujeres, ¿no? Para hombres y mujeres es común, ¿ya? ¿Ya? Entonces, podríamos decir, ¿no? Que los límites de este rombo, ¿no? Estarían marcados por esta línea, el triángulo anterior, por esta línea que une ambas tuberosidades isquiáticas, las ramas isquiopubianas y la sínfisis del pubis, ¿no? La parte inferior de la sínfisis del pubis. Ese sería el triángulo anterior. Y el triángulo posterior, ¿no? Por esta línea que une y como vértice el coxis, ¿no? ¿Ya? Ese es el triángulo posterior, ¿ya? Muy bien, entonces hemos visto esto. Estructuras osteofibrosas que forman sus límites, ¿no? Ya les dije, ¿no? Del triángulo anterior estaría dada por en primer lugar, una línea que une ambas tuberosidades isquiáticas, ¿no? Acá tenemos la tuberosidad isquiática, trazamos una línea, ¿no? Las ramas isquiopubianas y la parte inferior del pubis, ¿no? De la sínfisis del pubis. Ese sería el triángulo anterior. Y el triángulo posterior estaría dado por la misma línea que une las tuberosidades isquiáticas y hacia atrás hacia el coxis, ¿no? Teniendo digamos, paredes laterales, si quieren, los ligamentos eh, este, sacrotuberosos, ¿no? Pero más, imaginemos una línea que va hasta la punta del coxis, ¿no? ¿Ya? Esos son los límites del triángulo posterior, ¿no? ¿No? Entonces, una línea transversal que une los extremos de las tuberosidades isquiáticas dividiendo el perineo en dos triángulos, ¿no? Eso ya, ¿no? El triángulo anterior o triángulo urogenital, anterior a la línea, cerrado por la membrana perineal, ¿no? Y el triángulo posterior o triángulo anal, ¿no? Posterior a la línea, principales estructuras son el conducto anal, eh, el ano, ¿no? Son las estructuras principales ahí, ¿ya? En la parte central del periné se localiza el cuerpo perineal, ¿no? Eh, vamos a ver, si lo vemos mejor acá. Acá, miren. En la parte central, acá está el cuerpo perineal, ¿no? ¿Ya? El cuerpo perineal. Entonces, nuevamente nos imaginamos, miren, acá está la línea que une ambas tuberosidades isquiáticas. Todo esto es el triángulo anterior y acá estaría el triángulo posterior, ¿no? El triángulo anterior, ¿no? Y el triángulo posterior, ¿no? Bien, entonces, en esta zona, en el caso del varón, entre el conducto anal y el- esta formación que vemos acá, que es el bulbo del cuerpo esponjoso que contiene la uretra, entre esos dos se encuentra esta formación tendinosa. En el caso de la mujer, entre el conducto anal y el- la vulva, el vestíbulo, ¿no? Ahí se encuentra esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, el cuerpo perineal vendría a ser esta formación tendinosa donde convergen una serie de órganos, de músculos, perdón, ¿no? El cuerpo perineal posterior a vestíbulo de la vagina o bulbo del pene, ¿no? ¿Ya? Y anterior al conducto, al ano y al conducto anal, ¿ya? Es importante esto de acá, ¿no? Porque es un centro de convergencia de diversos músculos ahí, ¿no? Convergen ahí y forman una estructura de aspecto tendinoso, ¿no? Muy resistente. En el caso de la mujer, la integridad de este cuerpo perineal es muy, muy importante para el mantenimiento de lo que es el piso pélvico, ¿ya? Es muy importante. Entonces, en el caso de la mujer, ¿no? Cuando se produce
la dilatación, la apertura, la dilatación de todo esto durante el parto, se hace una maniobra que es la episiotomía, un corte para aperturar, ¿no? Todos estos elementos vulvares, ¿no? Labio mayor, labio menor, para permitir la salida del. Entonces, jamás ese corte que se hace, que se llama episiotomía, se hace en la línea media, sino se hace lateralmente así, ¿no? Para favorecer, ¿no? Suena un poquito traumático, ¿no? Un corte, el doctor nos está diciendo que hace un corte, sí, efectivamente se hace un corte, ¿no? Para favorecer la salida de la cabecita o la parte que se esté presentando, ¿no? Al canal de parto. Entonces, generalmente se hace en el acme de una contracción, es decir, se produce una contracción, ¿no? Son muy dolorosas, entonces ahí es donde se hace. No entre contracción y contracción, porque ahí corremos el riesgo de provocar un dolor muy intenso, ¿no? Y ya de por sí está la persona sufriendo dolores por el parto y le vamos a agregar un dolor más, ¿no? Entonces, en el momento de la contracción, ahí se hace y se hace así, acá. Nunca en la línea media. ¿Por qué? Porque si hacemos el corte acá, corremos el riesgo de cortar, dañar el cuerpo perineal, ¿ya? Corremos el riesgo de dañar el cuerpo perineal. Entonces, por eso les dice, ¿no? El punto central del perineal se localiza en el cuerpo perineal. Entonces, corremos el riesgo de dañarlo, ¿ya? ¿No? Pues acá nos dice, convergen fibras, fibras del bulbo esponjoso, esfínter externo del ano y músculos perineales transversos, ¿no? Entonces, es un sitio donde van a converger el esfínter externo del ano. Acá tenemos el esfínter externo del ano, sus fibras convergen acá, ¿no? Tenemos los músculos perineales transversos. Este musculito que estamos viendo acá es el músculo transverso superficial del periné, ¿no? Es un músculo que lo vamos a ver en lo que es el triángulo anterior o triángulo o periné eh, eh, urogenital, ¿no? O periné anterior, ¿no? Entonces ahí vamos a ver este músculo que se extiende desde la parte anterior de la tuberosidad isquiática hacia la línea media, donde se une con el otro, con el contralateral, ¿no? Se terminan uniendo precisamente junto con fibras del esfínter externo del ano, terminan uniéndose acá en este sitio de convergencia, que es el cuerpo perineal. Ya este musculito lo vamos a ver que tiene bastante importancia, porque vamos a ver que hay una membranita, que lo vamos a ver en triángulo anterior, que viene por acá y bordea este musculito para terminar en este otro que está acá, que es la membrana perineal, ¿no? Bien, eso se ve en lo que es este triángulo anterior. ¿Y quién más converge? El bulbo esponjoso. El bulbo esponjoso es esto de acá, este músculo que está cubriendo, digamos, a, a lo que es el bulbo del cuerpo esponjoso, ¿no? Que está debajo. Entonces sus fibras musculares también convergen formando esto de acá, ¿no? ¿Ya? Esto en el caso del varón, ¿no? En el caso de la mujer vendría a ser también, ¿no? El, el músculo transverso superficial, el esfínter externo y también el bulbo esponjoso, solo que acá está separado para dar origen a esto que es la entrada de la vagina, ¿no? El vestíbulo, ¿no? El vestíbulo de la vagina y todas las estructuras que vamos a ver ahí, ¿no? Eh, entonces, por lo tanto, vamos a encontrar acá eh, una convergencia de varias fibras musculares, ¿no? Bien, entonces, esto es en un corte sagital, ¿no? Entonces acá tenemos el cuerpo perineal, miren acá, ¿no? Ya, el cuerpo perineal acá, ¿no? En el caso del varón, en el cuerpo perineal va a llegar un tabique, que es el tabique rectovesical. En el caso de la mujer,
se ancla en región pélvica un tabique, ¿no? Que es el tabique recto vaginal, ¿no? Ya, este tabique que se ancla ahí se va a extender desde el fondo de la parte más profunda del fondo del saco de Douglas hasta el piso de la pelvis, ¿ya? Eso es por arriba, ¿no? Y por abajo ya han visto, ¿no? Que se convergen una serie de músculos ahí, ¿no? Ah, ya lo tienen, ¿no? Superiormente tabique recto vesical, ¿no? En el hombre y recto vaginal en la mujer, ¿no? Perineo, fosas isquiorrectales. Ahora vamos a ubicarnos en lo que es perineo posterior, todo esto de acá, ¿ya? Entonces ahí vamos a encontrar lo que es la fosa isquiorrectal, las fosas isquiorrectales, ¿ya? Las fosas isquiorrectales, ¿ya? ¿Por qué decimos fosas isquiorrectales? Se habla de una fosa isquiorrectal de este lado y la fosa isquiorrectal de este otro lado, ¿no? Estas fosas isquiorrectales por delante y en medio tenemos el conducto, el ano, el conducto anal y el esfínter externo del ano, ¿no? Entonces, estas fosas isquiorrectales por delante del conducto anal no se comunican unas con otras porque tendremos el cuerpo perineal, pero hacia atrás sí se comunican, ¿no? A pesar de que acá tenemos el ligamento anococcigio y tenemos fibras del esfínter externo que se dirigen hacia el coxis, ¿no? Y encima tendríamos de estas al componente puborectal del elevador del ano. Entonces, eh, hay músculos ahí, sin embargo, hay un resquicio, un espacio entre estos que permiten la comunicación de una fosa isquiorrectal de un lado con la del otro lado. Esto explicaría cómo se pueden formar abscesos en forma de herradura, ¿no? Eh, ¿Cuál vendrían a ser los límites de esta fosa isquiorrectal? Los músculos elevadores del ano, las paredes adyacentes de la pelvis, ¿no? Eh, Límites, ¿no? La pared lateral, el isquion, el músculo obturador interno y los ligamentos sacrotuberosos. La pared medial, el músculo elevador del ano, la cara superior, convergencia de las paredes medial y lateral. Función, permitir el movimiento del diafragma pelviano y la expansión del conducto anal durante la defecación. Bien, entonces, hay una imagen donde, no, bueno, eh, imaginémonos lo siguiente, ¿no? Que esta fosa rectal tiene un piso que vendría a ser la piel, ¿no? Tiene un techo que vendría a ser el elevador del ano, ¿no? ¿Ya? Y tiene una pared lateral que vendría a ser el obturador interno, ¿no? Entonces, eso forma esta fosa isquiorrectal. Y esta fosa isquiorrectal se encuentra, ocupada en gran parte por tejido este, célula adiposo, ¿ya? Por tejido conectivo, donde hay gran cantidad de tejido adiposo. Entonces, cuando se hacía la disección, ¿no? Hacíamos un cortecito así alrededor de esto y unos cortecitos que iban desde el coxis hasta llegar a más o menos a 2 veces de dedos de la tuberosidad isquiática y de ahí un corte transversal así. Formamos como una especie de triángulo y levantábamos la piel y nos encontrábamos con la fosa isquiorrectal llena de tejido celuloadiposo. Entonces teníamos que limpiar eso. Pero había que tener mucho cuidado porque acá nos encontramos con el paquete vasculonervioso hemorroidal inferior, ¿no? O rectal inferior, que ya les dije que se origina de la arteria pudenda interna, ¿no? Cuando ingresa al conducto de Alcott, ¿ya? O conducto pudendo, ¿no? Perineo, fosas isquioanales o isquiorrectales se comunica en sentido anterior
con los recesos que se proyectan hacia el triángulo orogenital. El vértice está cerrado y señala en sentido anterior hacia el pubis, la base. Bien, entonces hay que tener en cuenta que esta fosa isquiorrectal, ¿ya? O isquioanal, se proyecta hacia adelante. Eso se conoce como la proyección anterior de la fosa isquiorrectal. Entonces, acá tenemos el triángulo anterior, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, este triángulo anterior, en este triángulo anterior vamos a encontrar un elemento que lo estamos viendo acá, que es el diafragma urogenital. El diafragma urogenital, ¿no? El diafragma urogenital o membrana perineal, ¿ya? Entonces, ubiquémonos, tenemos el elevador del ano, el diafragma pélvico, ¿no? Y debajo, en el triángulo anterior, debajo, encontraríamos a el diafragma urogenital o membrana perineal, ¿ya? Muy bien, entonces, hay un espacio comprendido precisamente entre la parte inferior del diafragma pélvico, es decir, del elevador del ano, y la parte superior de este diafragma urogenital o membrana perineal, ¿no? Esa zona es la prolongación anterior de la fosa isquiorrectal, ¿ya? Prolongación anterior de la fosa isquiorrectal. Ahora, el diafragma urogenital o membrana perineal y el elevador del ano terminan uniéndose hacia adelante, ¿no? Hacia adelante, a nivel en el pubis, ¿no? Terminan uniéndose. Y lateralmente estarían limitados, ¿no? Por por el músculo obturador interno, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la prolongación anterior de la fosa isquiorrectal, ¿ya? Y hacia atrás, la fosa isquiorrectal también se prolonga hacia atrás por un espacio que va por encima del ligamento sacro ciático mayor o sacro tuberoso hasta el músculo glúteo mayor, ¿no? Entonces por ahí se prolonga, ¿no? Entonces son sitios, por ejemplo, estos donde se prolonga, se expande los abscesos anales, ¿ya? Eh, el triángulo anal, ¿no? Que vendría a ser esto de acá, ¿no? Eh, o perine posterior. Un ratito, estoy recibiendo un mensajito. Ya. Bien, entonces, triángulo posterior, ¿no? O triángulo anal, ¿no? Músculos, el esfínter externo del, del ano, ¿no? Formado por músculo esquelético, es inervado por el nervio pudendo, S2, S3 y S4. ¿Cuál es el pudendo? Recordemos ahora un poquito el plexo sacro. El plexo sacro también se origina en lo que es pelvis, ¿ya? El plexo sacro se aplica directamente en la superficie interna del músculo piramidal, ¿no? A un lado del sacro, ¿no? Entonces, este plexo sacro está formado por la unión del tronco lumbosacro, que se origina a nivel del plexo lumbar, ¿no? Desciende este plexo lumbosacro y termina uniéndose con en las ramas anteriores de S1, S2, S3 y puede llegar hasta S4, ¿no? De los nervios, ¿no? Ahora, de las ramas anteriores de S2, S3 y S4, ¿no? De las ramas anteriores de estos nervios que emergen por los agujeros sacros anteriores, de las ramas anteriores se origina el nervio pudendo interno. Y este nervio pudendo interno, ¿no? Este nervio pudendo interno abandona, igual que la arteria pudenda interna, abandona la región pélvica
también por el resquicio, el espacio que se encuentra entre el músculo piramidal y el isquiococcigio, ¿no? ¿Se acuerdan? Igualito, ¿no? Y con relación a la arteria pudenda interna, el nervio se ubica, abandona por debajo, pero más hacia afuera, ¿no? En cambio, la arteria más pegada hacia la línea media. Y este nervio pudendo interno eh, tiene igual que la arteria, un trayecto breve, digamos, por la región glútea, ¿no? Va por detrás del ligamento sacrociático menor, perdón, o sacroespinoso, por detrás del músculo isquiococcigio, y de ahí ingresa a la región perineal, ingresando por el agujero sacrociático menor, ¿no? Y de ahí llega a la fosa isquiorrectal, ¿no? Llega a perineo posterior al triángulo anal, ¿no? Igual que la arteria se mete al conducto de Alcott o conducto pudendo, ¿no? Que ya les dije que es un conducto formado por la aponeurosis, ¿no? Del obturador interno. Y de ahí se mete, ¿no? Y va por el conducto, ¿no? Pero este nervio pudendo interno, este nervio que se origina en el plexo sacro, de las divisiones anteriores de S2, S3 y S4, ¿no? Este nervio ingresa efectivamente al conducto pudendo y va a dar origen, igual que la arteria pudenda, a el nervio hemorroidal inferior, ¿no? Entonces, este nervio hemorroidal inferior, al igual que la arteria, perfora, digamos, la pared interna del conducto de Alcott para dirigirse cruzando por toda la cruza así, ¿no? Por toda la fosa isquiorrectal para llegar al conducto anal e inervar el esfínter externo del ano, ¿ya? Igual que la arteria que irriga eso, ¿no? Por eso se les decía, ¿no? Que cuando se levanta la piel encontramos abundante tejido celuloadiposo, hay que limpiar eso, ¿no? En la fosa, pero con mucho cuidado porque nos podemos llevar el paquete vasculonervioso hemorroidal inferior, ¿no? Muy bien. Luego este nervio pudendo, después de haber dado el nervio hemorroidal inferior, continúa en el conducto de Alcott, ¿ya? Pero, pero este nervio pudendo, a diferencia de la arteria, que continúa como arteria pudenda, este nervio pudendo, dentro del conducto de Alcott, se va a dividir en dos ramitas. Una que es el nervio dorsal del, del pene o del clítoris, y otro que es el nervio perineal, ¿ya? Entonces, dentro del conducto de Alcott se divide en dos, ¿no? Entonces, este nervio dorsal del pene o del clítoris va por encima, dentro del conducto de Alcott, por encima de los vasos pudendos, ¿no? Ya va por encima de la arteria pudenda interna, ¿no? Y el nervio perineal va por debajo de los vasos pudendos, va por debajo, ¿ya? Dentro del canal de Alcott. Esto es importante cuando se hacía el reconocimiento de estas estructuras, ¿no? Sencillamente, el alumno veía el conducto de Alcott y decía, ¿qué es lo que está por encima? El nervio dorsal del pene, y lo que está por debajo, el nervio perineal. Ahora, este nervio perineal continúa por debajo de los vasos, dentro del conducto de Alcott, por debajo de los vasos pudendos, ¿no? Y en la parte anterior del, la fosa isquiorrectal, el conducto de Alcott, ¿no? Perforaba la pared interna del conducto de Alcott y, ¿no? Y iba a dar dos ramitas, ¿no? Los nervios perineales superficial y el nervio perineal profundo, ¿ya? El nervio perineal superficial se encargaba de inervar la piel de esa zona, se encargaban de inervar podía inervar el cuerpo perineal y sobre todo inervaba la parte posterior del escroto en el varón y la parte posterior de los labios mayores en la mujer, ¿ya?
Ahora, el perineal profundo, ese entraba a un espacio que lo vamos a ver en triángulo anterior, que es el espacio perineal superficial. Este espacio perineal superficial está limitado por la membrana perineal superficial, ¿ya? Membrana perineal superficial, la cual cierra el espacio perineal superficial, rodeando, si quieren, el borde posterior de este músculo que lo acabamos de ver, que es el músculo transverso superficial, ¿no? Para llegar al diafragma urogenital o membrana perineal, ¿no? Entonces, ahí bordea. Entonces, este nervio perineal profundo perfora, ¿no? Perfora. Igual que los vasos, ¿no? Los vasos pudendo perforan esta parte de la membrana perineal superficial para llegar al espacio perineal superficial y de ahí inervar a los músculos de esta zona, ¿ya? Entonces eso hace el nervio perineal profundo, ¿no? La rama perineal profunda. Ahora, el otro, ¿se acuerdan que era el nervio dorsal del pene o nervio dorsal del clítoris? Ese continúa por la prolongación anterior de la fosa isquiorrectal. Continúa por ahí, ¿no? Igual que los vasos, igual que los vasos pudendos, y perfora a esta membrana perineal o diafragma urogenital para llegar a región perineal, ¿no? Donde se va a distribuir, ¿no? Como en nervios dorsales del pene o que van precisamente por el dorso, son dos del pene o nervios dorsales del clítoris, ¿ya? Entonces, es muy importante tanto la arteria pudenda interna como el nervio pudendo, ¿no? Eh, Triángulo anal, porción profunda, rodea a la cara superior del conducto anal, se une a las fibras del elevado del ano, cierra el conducto anal. Bien, entonces todo esto es el triángulo posterior y no se olviden, acá tenemos las fosas isquiorrectales, ¿no? Estas fosas isquiorrectales se comunican por acá, pero por acá adelante no, ¿ya? Esta fosa isquiorrectal está ocupada por tejido celular adiposo y acá encontramos a los vasos hemorroidales, vasos y nervios hemorroidales inferiores, ¿no? Eh, esto que están viendo acá, esto que están viendo acá, vendría a ser lo que es el diafragma urogenital o membrana perineal, ¿ya? Y lo que estuviera por debajo de esto es el espacio perineal, que se encuentra limitado por una aponeurosis, que es la aponeurosis perineal superficial, que llega y precisamente cierra este espacio, rodeando al músculo transverso superficial del perine, ¿no? Eh, Triángulo anal, la porción superficial rodea la parte inferior del conducto anal, se inserta en el centro tendinoso del perine y en el cuerpo anocoxilio. Porción subcutánea rodea la abertura anal. Bien, triángulo anal, seguimos, ¿no? Con todo este triángulo anal, esfínter externo del ano, formado por músculo esquelético, es inervado por el pudendo S2, S3 y también por la rama anterior del C4. La porción profunda rodea la cara superior del conducto anal, se une las fibras del elevador del ano y cierra el conducto anal, ¿no? Ahí tienen bien descrito, ¿no? Miren acá, esto, triángulo posterior, ¿no? El techo vendría a ser en la parte inferior del elevador del ano, ¿no? Acá tenemos al esfínter externo del ano, y tenemos lateralmente tendríamos como pared lateral al obturador interno. Y lo que estamos viendo acá, ¿no? Acá es los elementos, ¿no? Básculo nerviosos del pudendos internos, ¿no? Los elementos vasculonerviosos que van por el canal de Alcott, ¿no? Entonces, miren, este es el nervio, ¿cómo se llama? Pudendo interno, miren, el nervio pudendo interno, ¿ya? El nervio pudendo interno que está dando esto, que es el hemorroidal inferior, ¿no? De ahí, miren, se divide en el perineal
y el dorsal del pene o del clítoris, ¿no? Y este perineal, ¿no? Va a dar, ¿no? Una superficial y una profunda, ¿no? Superficial y profunda, ¿no? Lo que les decía. Y acá tenemos la arteria, ¿no? La arteria hemorroidal da la arteria hemorroidal inferior y de ahí va a dar la arteria perineal, la arteria perineal que va a dar una rama transversa, ¿no? Y después se continúa como pudenda, como arteria pudenda interna por la prolongación superior de la fosa eh, isquiorectal, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Bien, entonces cuando nosotros estudiamos lo que es la fosa isquiorrectal, también estudiamos, ¿no? Este elemento de acá, ¿no? Que es el conducto anal, ¿no? ¿Ya? El conducto anal. Entonces acá lo tenemos, ¿no? Miren, esto es el conducto anal, ¿no? Normalmente, para un reparo anatómico para saber cuál es el conducto anal, se dice que es aquel que comprende desde el ángulo perineal hasta el ano, ¿no? Y ya sabemos que el ángulo perineal es el sitio donde se cambia de manera brusca la dirección del recto que se dirigía descendente hacia abajo y hacia adelante y cambia hacia atrás y hacia abajo, ¿no? Y ese es el ángulo perineal, ¿no? El ángulo perineal en el cual intervenía de manera muy importante el componente pubo rectal del elevador del ano, ¿no? Y de ahí hasta la abertura externa que es el ano, ¿no? Entonces todo eso correspondía el conducto anal, ¿no? Para los clínicos, consideran, ¿no? En algunos casos, desde la línea pectínea hasta el conducto del ano, ¿no? ¿Ya? Hasta el conducto del ano. Bien, entonces, para los anatomistas, desde el ángulo perineal, ¿no? Muy bien, entonces, este conducto anal es en realidad un conducto bastante pequeño, ¿no? Y va a tener lo siguiente, ¿no? Por fuera, por, por dentro, perdón, va a tener un engrosamiento que se conoce como el esfínter interno. Este esfínter interno está constituido por músculo liso, que no es otra cosa que el engrosamiento, ¿no? No es otra cosa que el engrosamiento de la capa muscular lisa circular interna. ¿Se acuerdan? Que había el CILE, ¿no? Circular interna, longitudinal externa, ¿no? La circular interna, ¿no? Se engruesa para formar ese llamado esfínter interno, que en realidad no tiene función esfinteriana, pero en fin, queda, ¿no? El nombre, esfínter interno. Muy bien. Ahora, las fibras longitudinales externas, estas fibras longitudinales externas, ¿no? Al momento en que están cruzando el diafragma pélvico, pueden algunas fibras dirigirse hacia adelante y otras hacia atrás. Las que se dirigen hacia adelante van a formar unas pequeñas fibras que se conocen como el músculo ano, uretral en el caso del varón o ano vaginal en el caso de la mujer, ¿no? Y las que se dirigen hacia atrás son las anocoxiges, ¿ya? Y el resto de las fibras longitudinales continúan, ¿no? Continúan internamente formando una especie de tabique, ¿no? Una especie de tabique, ¿no? Muy bien. Ahora, esto que estamos viendo acá es el esfínter, ¿no? Miren acá, este es el tabique formado por las fibras longitudinales, ¿no? ¿Ya? Es una especie de tabique, ¿no? Bien, entonces, el músculo, el resto, que está por debajo del
el esfínter interno, todo esto, vendría a ser el músculo esfínter externo, ¿no? El esfínter externo sí está constituido por músculo estriado esquelético, no es músculo liso. Este sí cumple una función esfinteriana, ¿ya? Este sí cumple una función esfinteriana, ¿ya? Este músculo esfínter externo tiene componentes, un componente superficial y un componente profundo, ¿no? ¿Ya? Un componente profundo. Muy bien. Ahora, este de acá, este tabique formado por las fibras longitudinales externas, emite un tabique, varios tabicaciones que van hacia la piel, pero también emite uno que precisamente va por debajo del elevador del esfínter interno, perdón, ¿no? Hasta la mucosa, ¿no? Es un elemento que al momento de hacer el tacto se puede sentir claramente. Muy bien. El conducto anal en sí, ¿ya? Después de ver todos los elementos por fuera, el conducto anal vamos a encontrar, en primer lugar, una mucosa y vamos a encontrar una serie de proyecciones llamadas columnas anales, ¿ya? En número aproximadamente de 5 a 10 que eh, rodean por completo el conducto anal, ¿no? Rodean por completo el conducto anal. Entonces, en número más o menos de 5 a 10, ¿ya? Y estas columnas anales tienen unas bases, ¿no? Unas bases. Entonces, la base es más notoria, la columna anal es más notoria en las bases, ¿no? Uniendo una base con la otra, hay un repliegue que constituye las llamadas válvulas anales y en cuyo interior se encuentran los senos anales, ¿no? Es decir, entre estos repliegues y la pared, ¿no? ¿Ya? Entonces, si nosotros trazamos una línea que une las bases de estas columnas anales, vamos a encontrar lo que se llama la línea pectínea o la línea dentada o mucocutánea, ¿ya? Que para algunos autores es el, el inicio recién del conducto anal, ¿ya? Muy bien. También es un sitio que marca un cambio de epitelio. Del epitelio que está acá, que es un epitelio de revestimiento de tipo simple cilíndrico, al epitelio que encontramos acá, que es un epitelio estratificado plano, no, no cornificado, que se continúa con el epitelio ya en la región del ano, ¿no? En el ano, en la abertura, con el epitelio de la piel, ¿no? Que es un epitelio estratificado plano cornificado. Acá es no cornificado, ¿ya? Acá es cornificado. Muy bien, entonces, esta de acá no solo es el sitio, la línea pectínea o mucocutánea, no solo es el sitio de cambio de epitelios, ¿no? Acá, sino también es el sitio que indica cambio en cuanto a lo que es la vascularización y el drenaje linfático, e inclusive la inervación, ¿ya? Entonces miren acá, se ve mucho mejor en este esquemita, ¿no? No se olviden, miren acá las del recto, ¿no? Las válvulas de Houston, ¿no? Miren cómo se engresa acá y todo esto, este es el tabique formado, ¿no? Por miren, por las fibras longitudinales externas y también contribuyen fibras de ¿quién es este? Es el elevador del ano, el componente pubo-rectal del elevador del ano, ¿no? Todo eso forma este tabique, ¿no? Tabique, ¿no? Formado por el músculo longitudinal en conjunto, ¿no? El esfínter externo superficial, ¿no? El esfínter externo subcutáneo, ¿no? ¿No? El esfínter externo profundo, ¿no? ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Cómo este tabique llega hasta acá, ¿no? Tabique, ¿no? Bien. Y esto ya se les explicó, ¿no? Ya. Lo que son las columnas anales, la línea pectínea. Esto es un poquito para que vean la irrigación, que ya se explicó, ¿no? Lo que era la irrigación ¿no? Miren, la arteria mesentérica inferior, diga esta parte, y ya saben que la parte inferior, por la arteria hemorroidal inferior, que es rama, miren acá,
vamos a aprovechar este esquemita para explicar lo siguiente. Lo que estamos viendo acá es la fosa isquiorrectal, miren. Este vendría a ser el techo de la fosa isquiorrectal, ¿no? Que vendría a ser el elevador, las paredes laterales, que es parte del hueso, ¿no? El hueso coxal, el músculo obturador interno, y esto que estamos viendo acá es el conducto de Alcott. Miren, el conducto de Alcott, ¿no? Y el piso estaría dado por la piel, ¿no? ¿Ya? Todo esto es la fosa isquiorrectal, que como les dije se comunican una con otra por la parte posterior del conducto anal. Por delante no, porque encontramos el cuerpo perineal. Esto está lleno de tejido celular adiposo y ahí encontramos, ¿no?, a los elementos que nacen de acá, ¿no? De la parte posterior al inicio del conducto pudendo, ¿no? Que son el paquete vasculo nervioso hemorroidal inferior, ¿no? ¿Ya? Muy bien, acá, ¿no? Bueno, es básicamente para que se vea lo que es el reflejo de la defecación, ¿no? Igual como en vejiga, ¿no? ¿Se acuerdan? Había una inervación de tipo parasimpático y simpático, ¿no? Entonces, el parasimpático, ¿no?, contrae las fibras musculares lisas de la ampolla rectal para favorecer la evacuación, ¿no? Y el simpático aumenta el tono del esfínter, ¿no? De este llamado esfínter interno, ¿no? Entonces, se anula el simpático, se relaja eso, y el parasimpático hace que se contraigan las fibras musculares del resto de la ampolla rectal y favorece la evacuación, ¿no? Y esto reforzado por un control voluntario del esfínter externo, ¿no? Un control de tipo somático y controlado por la corteza cerebral, ¿no? Entonces, es un equilibrio entre el sistema autónomo y el sistema somático, ¿no? El autónomo simpático parasimpático y el somático a través de las ramas, en este caso el nervio hemorroidal inferior a cargo del nervio pudendo interno, ¿no? Y también contribuye en este fenómeno de la evacuación lo que es el aumento de la presión intraabdominal, ¿no? Juega un papel muy importante el aumento de la presión para favorecer la evacuación del contenido fecal. En reposo, miren el ángulo perineal, ¿no? Miren acá el componente puborectal, y durante la defecación se pierde en algo este ángulo, ¿no? Se coloca, ¿no? Durante, ¿no? Se coloca en posición, digamos, ¿no? El ángulo ya no es tan marcado, miren, ¿no? Y hay un descenso del piso pélvico, ¿no? Acá contribuye el aumento intraabdominal, ¿no? Que ayuda a la evacuación. Bien, hemos terminado, chicos. Entonces, el día viernes nos tocaría lo que es periné anterior masculino y femenino. Se puede hacer juntos los dos. En caso de que el día viernes no termináramos, tendríamos que de repente programar una clasecita el día sábado para completar, de tal manera que ya la siguiente semana estarían expeditos para dar su examen. Vuelvo a repetirles, todo depende de la fecha que nos indiquen. Yo voy a coordinar con el doctor Germán para que no se cruce anatomía 1 con anatomía 2. Como les digo, por mí no hay ningún problema de tomarles en otra hora, ¿no? Por mí no hay ningún problema. No hay ningún problema. Bien, nos vemos, chicos. Y pendientes para esa indicación. El día de hoy en la nochecita ya les voy a poner el cuestionario. Ayer no tuve tiempo de elaborar el cuestionario, que tuve que estar haciendo varias cositas y se me pasó el día, ¿no? Entonces hoy día en la nochecita ya les hago llegar el cuestionario. Bien, entonces eso es todo, chicos. Nos vemos. Doctor. ¿Sí?